Ok, chicos, los que están allá, los que están acá. Bueno, algunos ya me conocen, otros no, ¿verdad? Creo que no. Ok, bueno. En la primera pestaña tienen la presentación de la materia, lo que son los objetivos, la forma de evaluar. Sale, acuérdense, 50, 30, 20. Actividades, el examen es de 30% y las participaciones, ya sea aquí en clase, o en línea, o en el foro, como ustedes quieran, 20%, ¿sale? Ok. También tienen ahí mi teléfono, mi celular, ¿sale? Por si necesitan algo, me mandan mensajito o por medio de la plataforma. Los mensajes, sí los checo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, ok. Bueno, mi nombre es María Luisa Guzmán Aguilera, para los que no me conocen. Creo que a Víctor ya le di clase, creo. Aranza, ¿eres la misma Aranza de siempre? Te estoy confundiendo. No sé si es Aranza o no. Igual si no Sí, pueden hablar, profesora, estoy escriban. aquí. Sí, ¿verdad? Ok, hola Aranza, qué bueno. Bien. Gracias, profesora. Ok, ahora viene lo feo del asunto, chicos. Su temario es extenso, muy extenso. Incluso en escolarizado, de repente lo estuve así como que, fíjense, ¿sale? O fue así de, primero escuchen y luego hablan ustedes, ¿de acuerdo? Es muy, muy amplio, entonces se los adapté, pero aún así se los adapté a 7 temas, como lo más importante, ¿de acuerdo? Traté de que sus presentaciones, perdón, sus presentaciones no fueran tan largas para que también no se aburran. Pero aún así tengo un tema que me salieron 3 presentaciones chiquitas. ¿Sale? Entonces, les propongo, primero les platico el tema con las presentaciones. Ustedes van tomando notita, algo que les llame la atención, que les quede duda. Y cuando termine la presentación, ya los platicamos. ¿Qué les parece? Para que no lleguemos a la última clase y vamos en el tema 4. ¿Sale? Ok. Tienen todos sus materiales en plataforma, están todas las presentaciones. Les puse una actividad por sábado, ¿sale? Son sencillas y de hecho les puse ahí, por ejemplo, el enlace, ¿no? Tienen que ver un video, lo checan y hacen un comentario. Tampoco les voy a dejar así de, me hacen un escrito de 20 hojas y ya. No, ¿de acuerdo? Aunque tengan fecha, si ustedes por alguna razón, el trabajo, la casa, lo que sea, lo tienen en internet, no me lo pueden entregar ese día, nada más me avisan y se les va como dando ese plazo, ¿sale? O sea, tampoco se me estresen por las tareas, ¿de acuerdo? Lo que sí es que al final del bloque, sí que se pongan al corriente, para que yo tenga con qué calificarles. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ok. De hecho, aquí rapidísimo se los voy a... ¿Dónde estás? Acá. Aquí. También para los chicos en línea, dejen cambio tantito. Por ejemplo, en la primera clase de hoy, bueno, el tema es Historia del Derecho Internacional. Aquí tienen ustedes un PDF. Está largo, pero por la forma en que está estructurado, ¿sale? Y aquí está su actividad. Aquí sí les dejé un resumen, pero me parece que les puse 2 cuartillas mínimo. ¿Sale? Entonces, aquí les muestro otro, ¿no? Fuentes del Derecho Internacional. Aquí tienen su actividad, ¿de acuerdo? Y su foro. Aquí no les puse enlace ni nada porque esto lo tienen que investigar ustedes, es libre. ¿Va? Entonces, cada una tiene su actividad, ¿no? Acá, por ejemplo, son 2 videos. Lo que tienen que hacer es una opinión o un comentario de los mismos, ¿de acuerdo? Y así, ¿sale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios, quejas, reclamos? De una vez. En la parte del examen, ¿nos va a proporcionar cuestionario o solamente es con la pregunta? Les voy a decir, el examen es de tal, tal y tal tema, ¿no? Y ya, ¿sale? Si son 7 temas, tomando en cuenta que la semana, bueno, el 4 son 3, a lo mejor solo les tomo, ¿qué será? Un decir, ¿no? 5 temas y solo uno del tema 4. Yo les voy a decir qué temas venían en el examen. ¿Sale? Les voy a decir, viene el tema el tema tal y el tema tal y ya. ¿De acuerdo? Lo demás no lo voy a tocar. ¿Sale? Les voy a poner exámenes de prueba también.
Yo creo que será, sería esta semana y la siguiente les pongo un examen de prueba. ¿Sale? Luego una semana y a la siguiente. ¿Sale? Más o menos. ¿Son como exámenes parciales? No, serían de 5 preguntitas. Pero igual de opciones son también abiertas. Son abiertas. Casi siempre son abiertas esas. ¿Sí? Sí, lo que me interesa en los exámenes de prueba es ver si ustedes realmente no tienen dudas. ¿Sale? Si veo que en un tema no tienen duda, pues ese tema ya no lo toco en el examen. ¿Sale? Entonces no repercutiría en nuestra calificación. No. ¿De acuerdo? Bien. Ok, chicos, entonces, ¿alguna duda? ¿Algo más? Bueno, vamos a empezar. Como les digo, está largo su temario. Ok, bueno. Sí, ven, ¿verdad? También los chicos en línea, ¿ven? Sí, se ve perfecto, Miss. Gracias. Ok. Vamos a empezar. ¿Qué es? Historia del derecho internacional. ¿Sale? Ya saben ustedes lo que es el derecho internacional, esta parte de... ahorita les voy a dar la definición, pero básicamente es todo aquello que regula las relaciones entre estados, entre países, entre organizaciones, ¿sale? Pero de manera internacional, ¿verdad? Ok. Voy a tratar de no ir y venir. Tiembla mucho y chilla y salta. Bueno. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Quién lo inventó para que nos diera dolor de cabeza? Ok. Ya estoy. Nos vamos a ir hasta más o menos el derecho romano, con el derecho de gentes o el jus gentium. ¿Ya tomaron derecho romano? ¿Ya? ¿Qué? Para que se acuerden. ¿Qué pasa con el derecho romano? Bueno, aquí este jurista romano, ¿vale? Gallo decía que el derecho de gentes era este conjunto de instituciones aplicables a todos los pueblos. Creo que tenía yo hambre. Después hicieron Tito Livio. Decía que el derecho de gentes era el derecho que se aplicaba a todos los pueblos fundado en la naturaleza de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, derecho, si se fijan, nos habla de este derecho de gentes, ¿ok? Que se aplicable estoy mal hoy, disculpen, tengo a todo lo que son los pueblos, ¿sale? Entonces, estamos hablando de que va a ser un derecho para todos ellos. Trataron de hacer como un derecho común, ¿va? Ya saben, por las cuestiones del comercio, por las cuestiones de ir y venir, de lo que eran los peregrinos, ¿va? Acá esto surge precisamente por la cuestión de conocer el origen del derecho de gentes, ¿sale? Acuérdense que Roma, en su máximo esplendor, comienza a expandirse por todo lo que es el mundo antiguo, ¿sale? El mundo de aquella Europa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, necesita que su derecho también sea, pueda ser usado en los pueblos que ellos iban conquistando. ¿Vale? Recuerdan que los romanos no eran muy amigables a la hora de llegar a un nuevo territorio. No era de, ay, ¿nos das asilo? No. Llegamos, te conquistamos y te imponemos nuestras leyes, nuestras normas, nuestras costumbres, nuestro idioma. ¿Sale? Entonces, lo que tenían que hacer era precisamente como unificar su derecho, ¿ok? Para no tener ellos problemáticas, ¿va? Con el tiempo se va checando cómo ellos tratan, por ejemplo, con los extranjeros, ¿no? Ok, por ejemplo, si hay una cuestión en la ciudad de Roma entre un patricio o ciudadano romano y un extranjero, vamos a tratar de que prevalezca el derecho que está en la ciudad, ¿sale? Dependiendo de cómo se hayan dado las cosas, ¿va? Bien. Ok. Acuérdense que el derecho romano era estrictamente elitista, entonces solamente se aplicaba a los ciudadanos romanos, ¿de acuerdo? Aquí no importaba si ellos estaban, digamos, de visita en otra ciudad que no fuese de Roma, ¿ok? Seguían estando protegidos. Esta parte lo podemos encontrar actualmente cuando nosotros vamos de vacaciones a otro país.
Si nos pasa algo, ¿a dónde acudimos? A la Embajada de México. Y la Embajada nos tiene que dar esta ayuda, ¿sale? Es lo que ellos plantearon desde esa época, ¿no? Estás de vacaciones, estás de visita en otra ciudad, pero el derecho romano te sigue amparando, ¿va? Y les digo, lo mismo pasa actualmente. ¿Qué más? Después tenemos los peregrinos, que eran estas personas que venían a la ciudad de Roma, ¿sale? Vivían ya en ella, pero ellos seguían sujetos al propio derecho de donde ellos eran, ¿no? Por ejemplo, me supongo un griego viniera de visita a Roma, ¿sale? El derecho que lo seguía protegiendo era el derecho de su ciudad, ¿sale? Atenas, Grecia, la que ustedes quisieran, ¿va? Se les reconocían ciertos derechos, como era el derecho del comercio y el connubium, ¿sale? Bueno, nos dice acá que el tráfico de personas era tan grande que sus facultades no eran suficientes, por lo que fue necesario crear un régimen jurídico para todos. ¿Vale? Llegó un momento en que había demasiadas personas en Roma. Y entonces tuvieron que ideárselas para poder proteger tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros, los peregrinos. ¿Vale? Bien. Surgen figuras como por ejemplo la del pretor, ¿sale? Se le conoce aquí como el pretor peregrino. Estos estaban encargados de crear instituciones, principios y reglas que ayudaron a formar lo que era el derecho de gentes, ¿de acuerdo? Eran como algo así como un intermediario entre la persona y, digamos, si había algún problema, entre el juez, ¿de acuerdo? Aquí nos habla un poquito de lo que es la jurisdicción peregrina. Esta es a la que estaban sujetos los extranjeros. ¿Sale? Acá tiene un ejemplo que dice 2 extranjeros, un extranjero y un ciudadano. Estaban regidos por esta, gracias a la extensión de lo que era la ciudadanía entre estos dos, ¿sale? Entre los 2 extranjeros. ¿De acuerdo? Es como lo que les acabo de decir, ¿no? Estás en la ciudad de Roma, tienes un problema con algún romano y entonces puede que te apareces con tu propio derecho o te someterás a las normas de la ciudad, ¿sale? Lo que hacen ahora las embajadas, ¿sale? Acuérdense que la embajada siempre va a ser una extensión del territorio, en este caso de México, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en China, donde ustedes quieran, ¿va? Bien. ¿Qué más? Nada más. Bien. De aquí vamos a saltar a la Edad Media, ¿ok? ¿Qué pasa con el derecho internacional, sus primeros pasos en la Edad Media? Bueno, aquí hablamos de todo lo que eran las relaciones internacionales, eran manejadas por el Papa. Acuérdense que en la Edad Media, pues el Papa era el amo y señor del mundo, en ese lado, ¿sí? Con lo que es América, no hay registros, porque acuérdense que a nosotros nos vinieron a encontrar por ahí en 1492, ¿sale? Entonces, antes de eso no hay registros de muchas cosas, ¿vale? No hay derecho internacional con nosotros, ¿ok? Pero bueno, con ellos sí, ¿no? Entonces, el Papa era, como les dije, el amo y señor. Decidía todo lo que ocurría, ¿sale? Acuérdense que era, pues, el más alto rango, incluso más que los reyes, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que decía el Papa era lo que se tenía que hacer, ¿de acuerdo? Acá les maneja que cuando algún príncipe, como nos marca acá, estaba en contra de lo que el Papa decía, pues le practicaba lo que era la excomunión, ¿sale? Lo excomulgaba, ¿sale? O sea, lo sacaba públicamente de lo que era la iglesia. Y obviamente en esta época, acuérdense que la religión es fundamental en la vida de todo ser humano, ¿sale?
¿Qué pasaba cuando el Papa decía, tal príncipe me hizo enojar y ya no es parte de la iglesia? ¿Sale? Le causaba fuertes conflictos al príncipe o al soberano, porque entonces sus súbditos ya no estaban obligados a cumplir sus órdenes. ¿Sale? Entonces imagínense un rey sin súbditos, ¿no? Era lo que hacía el Papa, ¿de acuerdo? Aquí les habla también sobre lo que eran los interdictos, sobre una ciudad o un reino. Esto lo hacía el Papa precisamente para tener el control de ese lugar, ¿de acuerdo? Digo, en esa época nadie le decía que no al Papa, que si no se iban al infierno y no les gustaba, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más nos dice de la Edad Media? Acuérdense que en esta época todavía la iglesia tenía muchísimas excepciones e inmunidades. Por ejemplo, todo lo que eran las ofrendas, los diezmos, todo lo que era tener las grandes extensiones de tierra, primero iban a la iglesia, ¿sale? Ya saben, entre más le des a la iglesia, más grandes serán las puertas del cielo para ti, ¿no? Ya después los reyes, ¿sale? Bien. Obviamente esta supremacía del Papa y de los miembros de la iglesia, pues tenía ciertos conflictos con lo que eran los monarcas. Acuérdense que los monarcas siempre han creído que son divinos, ¿no? Están ahí por disposición divina. Entonces, obviamente buscaban lo mismo, querían los mismos privilegios, y ya sabemos que con el tiempo se comienzan a ver estas luchas internas, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de ese rey que era creo que Enrique algo, que su necesidad de tener un hijo varón lo orilló a pelearse con la iglesia, se separa de la iglesia precisamente para que le permitan divorciarse de, creo que era Catalina de Aragón, creo, y poder volverse a casar, ¿sale? Para ver si tenía otro hijo, bueno, más bien si tenía un hijo varón, ¿ok? Entonces, él digamos que marca como esta primera pauta de, ok, serás mucho el gran soberano del mundo, pero yo ya me cansé, me voy a emberrinchar, y entonces me separo. Y es cuando comienza esta ya separación, ¿de acuerdo? Muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Con esta independencia de los monarcas, ya son ellos ahora los que deciden qué ocurre con las tierras, con todas aquellas personas que vienen en sus reinos, ¿de acuerdo? Entonces sí le gana. Pues sí, imagínate, uno le dice al Papa, ya no quiero saber de ti, y entonces como ven que sí puede, porque al final del día, si se divorcia y se casa con otras iglesias, ¿vale? Digamos que él adopta otra religión, ¿de acuerdo? Los demás comienzan como a, bueno, si él pudo, pues también nosotros. Ajá, a algunos no les convenía. Digamos que aquí entraran cuestiones de, ¿me conviene estar en contra del Papa o me conviene estar a su favor? ¿Sale? Porque estás hablando de que, como les digo, en la Edad Media, pues todo era de origen divino. Si te caías, era porque Dios así lo decidía. Si te caía un rayo, porque Dios lo decidía. Si te encontrabas una olla con dinero, porque Dios lo decidía. ¿Sale? Entonces esa ideología de todo Dios, muchas veces era más, ¿cómo les diré? Pesaba más en los súbditos que el hecho de respetar a su monarca. ¿Vale? Entonces, si un monarca estaba en buenos términos con el Papa, pues el Papa le pedía cosas, le decía que sí, ¿no? Y el monarca le decía, bueno, yo ya te hice estos 20 favores, ahora hazme este favor. Entonces era como una relación entre ellos dos, ¿ok? Y sobre todo, como les decía, si el Papa decía, es que ese rey es malo, es una mala persona, los súbditos le hacían más caso al Papa, ¿sale? Entonces vean aquí una cuestión de, como los fans, ¿no? Bueno, si el Papa dice que él es bueno, pues voy con él, con el rey, ¿no? Entonces, ahí. Pero sí,
El caso de México, ustedes recordarán en algún momento la separación de la iglesia con el Estado. ¿Sale? Ok. ¿Qué más? Después nos vamos a encontrar también en la Edad Media todo lo que fue el derecho de asilo. ¿Sale? Acá nos dice que transformaba a los templos en refugios inviolables. También vamos a encontrar el poder judicial y germánico. Los mismos, paulatinamente, fueron desplazados por digamos, las cuestiones canónicas, ¿no? El derecho canónico, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver el gran poderío que tenía la iglesia en esa época, ¿sale? ¿Qué más? Porque hay, acuérdense que en lo que es la Edad Media también nos vamos a encontrar con todo lo que son las grandes migraciones, gracias a las cruzadas. ¿Vale? Acuérdense que las cruzadas fueron precisamente de Europa hacia Tierra Santa para recuperar Tierra Santa, que al fin y al cabo ni la recuperaron. ¿Sí? Con esto de las cruzadas, ¿qué es lo que ocurre? Tienes cientos de personas moviéndose de un lugar a otro y obviamente como en todo pasa, como en todo momento, pues pueden surgir delitos, pueden surgir necesidades que tengan esas personas. Entonces ellos necesitaban expandir su derecho para poder protegerlos, ¿ok? De ahí es de donde viene el derecho internacional también, como que se van pensando un poquito, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Luego les hablo acá un poquito de lo que es la esclavitud, ¿sale? Hablamos también de lo que es la venganza personal. Y acá ya no va a haber tanto los juicios de Dios, ¿sale? Comienza esta transformación de ya dejar de lado, aquí les estoy hablando ya del final de la Edad Media, ¿sale? Dejar un poquito de lado todo lo que son los designios de Dios. Y entonces ahora sí los designios del hombre, ¿sale? Ya empiezan como a querer manejarse por su propia voluntad los hombres, ¿de acuerdo? Bien. Ok, eso sería así como una parte de la historia, muy, ¿cómo les diré? Muy rascuechita de lo que es el derecho internacional, ¿sale? Pero básicamente las grandes migraciones, la expansión de Roma, como el Papa tenía sometido a su voluntad a lo que era el continente europeo, es lo que va asentando las bases para el derecho internacional, ¿de acuerdo? Bien. De aquí de la Edad Media, que creo que duró 100 años, más o menos, no me acuerdo. Nos vamos hasta más o menos 1713, ¿vale? Y vamos a aterrizar con lo que es el famoso Tratado de Utrecht, ¿ok? Es un tratado de paz, ¿vale? Este tratado surge por cuestiones de lo que fue la Guerra de Sucesión Española, ¿de acuerdo? Por ahí de 1713 a 1715, ¿de acuerdo? No fue uno, fueron varios acuerdos que se firmaron precisamente para, pues, darle fin, ¿de acuerdo? A este conflicto, ¿de acuerdo? Se les conocen con el nombre de Tratado de Utrecht, ¿de acuerdo? Y básicamente se establecía la paz, el cese al fuego, y precisamente también los límites entre los bandos enfrentados, ¿ok? ¿Por qué se da la Guerra de Sucesión Española? Bueno, se estaban peleando por la corona española. En esa época todavía uno de los grandes imperios, ¿ok? ¿Fue en ese año? 1713, sí. El que muere es Carlos II de España. Se ve debilitado el Imperio Español, ¿sale? Con todo este conflicto, obviamente no se ponen de acuerdo, entonces los demás, estos, por ejemplo, bueno, no, estos, España, Francia, Inglaterra, Austria, Saboya y Prusia,
un cese. Porque no había un heredero. ¿Sale? Ustedes saben que las coronas, o por ejemplo, ahora que murió la reina, sí, la reina Victoria, no, la reina Isabel, su hijo, Carlos, es el que sucede en la corona, ¿sale? Si él ya hubiera muerto o estuviera ya muy, muy grande y decidiera no tomar la corona, se le queda a su primogénito. No me acuerdo si es William o Henry, uno de los dos. Creo que es William, ¿no? El mayor, ¿sale? Pero aquí sí tenemos un heredero. O si fuese mujer, pues bueno, ¿no? La heredera. O creo que la corona inglesa no acepta todavía. No, sí acepta. El reinado de una mujer, a lo mejor si no hubiese herederos, pues entonces la hermana de la reina, ¿no? Digamos siempre el más cercano, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de España, hasta antes de que el príncipe Felipe tuviese hijas, la corona era única y exclusivamente un derecho para los varones, ¿de acuerdo? Esto se modificó cuando precisamente el príncipe llega al trono, es el tercer hijo, ¿sale? A las hermanas se les negó este derecho por las razones que ellos tienen en sus, ¿cómo les diré? En sus constituciones, en sus tradiciones, ¿no? Pero bueno, acá en España pues ya se permite que sea una mujer. ¿Quién va a ser la heredera del trono cuando el príncipe Felipe muera? Pues la primera hija, ¿sale? Cosa que se me... Tiene 2 niñas. Sí, sin embargo, fue algo como un poquito discriminatorio, si lo quieren ver así, porque tiene 2 hermanas mayores, a las que se les negó el trono. Él es el tercero, él es el Benjamín de la familia. Que dijo, bueno, la primera es niña, la segunda es niña, ya no quiero tener niño, pues voy a modificarlo. Entonces, lucha precisamente para que se modifique y se les dé, o se les respete el derecho a heredar el trono a la primera. ¿Sale? Muchas otras monarquías lo han hecho, pero en este caso estamos hablando de 1700, todavía el derecho a heredar el trono era única y exclusivamente para los varones. Por esa razón se da este conflicto en España, ¿sale? No había un heredero apto para ello. ¿Va? ¿Quiénes son los que pelean? España, Francia, Inglaterra, Austria, Saboya y Prusia. Acuérdense que en este año lo más importante para los imperios era expandir su territorio, ¿sale? Entre más territorio tengan, pues obviamente más poderío tienen. En el caso de España, ya había perdido la Nueva España, ¿sale? Ya nos habíamos independizado de ellos, ¿de acuerdo? Bien. Incluso Inglaterra, también, no recuerdo, fue como por 1700, ¿no? La guerra de independencia, allá arriba. Bien. Ok, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese tratado de Utrecht? Bueno, se hace un cambio notorio en el mapa político y territorial de todo el continente europeo, ¿sale? Se modifican los territorios, ¿ok? España, que ya llevaba 2 siglos de ser uno de los imperios más poderosos gracias a la conquista, ve como todo su gran poderío empieza a desquebrajarse, ¿ok? Y obviamente también esto lleva como consecuencia que va perdiendo poder e influencia en lo que es los imperios europeos, ¿de acuerdo? Digamos que también gracias a esto, es cuando las demás colonias en este lado del mundo, en América, empiezan su independencia, ¿sale? Se independiza México y empiezan todos los demás, ¿no? Bueno, yo no quiero ser colonia francesa, ni quiero ser colonia portuguesa, ni quiero ser colonia de acá, ¿ok? Como que pusimos el mal ejemplo. Después, ya saben, la que tiene una gran visión política y demás, la Gran Bretaña, esta es la que salió fortalecida, ¿sale? De todo lo que fueron los tratados, tanto política como económicamente, ¿sale? Por eso ellos son, digamos, o han tenido este gran dominio marítimo y comercial, ¿de acuerdo?
¿Qué quiero decir con esto? Lo que es Gran Bretaña, aún con la independencia de las colonias en América, de las que ellos eran amos y señores, aún tenía la India, ¿sale? Y tenía también, por ejemplo, el territorio canadiense. ¿Ok? Canadá creo que se independizó hace como unos 70 años, no recuerdo bien, pero no fue junto con los demás. ¿Ok? Y si mal no estoy, la India también tendrá como unos 30 años más o menos que se independizó de lo que fue Gran Bretaña. ¿Sale? Ok. Bien. Con este tratado, si lo queremos relacionar con el derecho internacional, lo más relevante fue precisamente esto. Las cuestiones territoriales, ¿sale? Yo tengo ya bien demarcado mi territorio. Si tú quieres cruzar, te tienes que atener a mis leyes, ¿sale? Yo ya no puedo entrar a tu territorio como si entrara a mi casa sin tu permiso, ¿ok? Entonces, como que van sentando también las bases de aquí hacia allá es mío, y de aquí para atrás es tuyo, y lo vamos a respetar, ¿de acuerdo? Bien. Ok, ¿van bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Después del famoso Congreso de Viena. Esto fue en el año más o menos entre 1814 y 1815. ¿Vale? ¿De qué trataba este Congreso de Viena? Bueno, una serie de reuniones diplomáticas, ¿sale? Obviamente en la ciudad de Viena. ¿Ok? Acá los que se reunieron fueron todas aquellas potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Acá ya se van a establecer aún con mayor precisión todo lo que son las fronteras europeas. ¿De acuerdo? Y se trata de organizar políticamente todo lo que es el continente. Todo esto gracias a todas las, digamos, todo lo que Napoleón Bonaparte hizo y todo aquello que perdió. ¿Va? Digamos que es como otra reestructuración, ¿de acuerdo? Acá seguimos todavía hablando de lo que eran aquí les marca como casas reinantes de casi toda Europa, ¿vale? Todo lo que eran los grandes imperios de esa época, ¿va? Después de la Primera Guerra Mundial, todavía encontramos casas reinantes, ¿vale? O casas reales. Con la Segunda Guerra Mundial ya no hay, ya son gobiernos, ya son estados, ¿vale? Bien, ¿quiénes participaron en el Congreso de Viena? Bueno, como ya les dije, casi toda Europa, pero quienes tuvieron mayor peso fueron los del Reino Unido, Australia, no es cierto, Australia no, Austria, Rusia y Prusia, ¿de acuerdo? ¿Qué se firmó en este Congreso de Viena? Bueno, una alianza en defensa de los valores del denominado antiguo régimen, ¿de acuerdo? Y en contra del avance de una nueva revolución liberal, ¿vale? Con esto, los miembros que formaron parte de esta coalición concordaron un auxilio mutuo, precisamente para mantener un equilibrio internacional bajo un orden conservador, ¿sale? Imagínense que en esta época, pues ya saben, ¿no? La poca estabilidad de lo que eran los países europeos, todos peleándose por todo, ¿sale? Como les decía, por territorio, expansionismo, todo esto. Imagínense cómo estaba Europa en esa época, ¿no? Entonces, yo supongo que en algún momento dijeron, a ver, ya nos vamos a dejar de estar peleando porque ni para acá
ni para allá, ¿sale? Ni izquierda ni derecha. Entonces vamos a delimitarnos bien en nuestros territorios, vamos a establecer bien las reglas del derecho entre cada uno de nosotros y vamos a tener como algo, una serie de normas que nos rijan a todos, ¿sale? Todos aquellos que lo firmen se están obligando voluntariamente a no traspasar los límites de ese acuerdo, ¿sale? Que es básicamente lo que los tratados internacionales fijan, ¿va? Nos vamos a llevar bien Estados Unidos y China, ¿sale? No nos vamos a estar peleando, no vamos a estar con las armas, no nos vamos a ir a la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, te tienes que portar bien porque ya dijiste que sí, cosa que nunca va a pasar entre ellos dos, ¿ok? Pero es un ejemplo, ¿no? Esa es como la función del tratado internacional, ¿no? Un par de países, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, se ponen de acuerdo en algo y entonces todos ellos lo tienen que cumplir, ¿va? Por ejemplo, uno de los tratados como más, que tenemos más presentes nosotros, hace por ahí del 90 y tantos que se firmó, fue el Tratado de Libre Comercio de América Latina. ¿Sale? Acuérdense, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué era básicamente lo que se pactaba en ese tratado? Lo que era la comercialización, ¿no? Vamos a tránsito de mercancías entre los tres países, manos de obra, aranceles, bajos, o sea, los impuestos, todo ello, de tal manera que los tres países tengamos el mismo beneficio, ¿sale? Que en la realidad, ¿qué fue lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio de América Latina? México era el taller, México era la mano de obra barata, ¿no? Y aquellos dos, pues como que se llevaron los beneficios, ¿vale? México así lo aceptó, así lo dejó, nunca dijo estoy en contra. Bueno, ya lo estás aceptando, ¿sale? Lo estás expresando, no estás inconforme, pues así nos vamos a seguir, ¿de acuerdo? La actualización del tratado ahora es el TECMEC. Hace pocos años que se volvió ¿qué les diré? Se modificó, ¿sale? Estados Unidos, acuérdense, ya no quería que México entrara, y Canadá dijo, no, espérate, a ver si somos los tres. Entonces, ¿a quién metemos? Alaska, ¿no? Es territorio tuyo, no se puede. No, dejamos, Canadá abogó mucho por nosotros, no tanto porque dijera, bueno, mano de obra barata, sino simplemente porque tiene buenas relaciones con México, ¿no? Decía, lo que los mexicanos producen es bien hecho, ¿sale? Entonces vamos a seguir, ¿no? Estados Unidos, es como el chisme, ¿no? No es así tal cual. Estados Unidos, ¿qué hizo? No, es que yo no quiero. Ya saben que Trump no nos quería, ¿sí? Si el de Canadá, Trudeau, hubiese sido un poquito más débil, hubiera dicho, bueno, está bien, te hago caso y México sale del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué dijo Canadá? No, espérate. Si no quieres a México, pues entonces el que sale eres tú. Pero yo me quedo con México, ¿sale? Dejando un poquito de lado, como les digo, lo que es la cuestión de la mano de obra barata, lo que se hace en México está bien hecho, es de calidad, ¿de acuerdo? Eso le conviene a Canadá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que un tratado establece, ¿no? Se van a llevar bien entre los tres. Si uno incumple, será sancionado como lo marca el derecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, digamos que desde este año, desde 1700, 1800 más o menos, se comienza con lo que es los tratados internacionales. En este caso no hablamos de tratados internacionales entre Europa y América, ¿sale? Pero sí entre ellos, entre los países de Europa. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Algunos acuerdos de este Congreso que se firmó en 1815 es precisamente, nos vamos a encontrar el Tratado de París de 1814 y con él se restaura la soberanía de Francia en lo que era su antiguo territorio. Le regresan el territorio que había perdido. ¿Ok? Después,
se crea o se conforma una confederación germánica presidida por Austria, ¿de acuerdo? Algo importante es que Austria pasa a ser territorio italiano, ¿sale? Muchos años después se separa. Pero los vestigios de esta anexión es que en Austria se habla como uno de los idiomas principales el italiano, ¿de acuerdo? Sobre todo porque son súper pegaditos, ¿ok? Aquí también podríamos decirlo que porque Austria es muy pequeñito a comparación de la gran bota de Italia, ¿sale? Entonces le convenía ser parte de un territorio tan extenso, ¿ok? Además, acuérdense, Italia, el hogar del Papa, ¿sale? También. Prusia también se anexa junto con Sajonia y Polonia, ¿ok? Países muy chiquititos se unen para tener mayor presencia, ¿ok? Nos vamos a encontrar con los estados pontificios, ¿ok? Se les da reconocimiento gracias a este congreso, ¿ok? Otra cuestión importante es que se restauró al rey Fernando IV en lo que era el trono de Nápoles, ¿sale? Y algo importante es que se reconoce a sus herederos como legítimos sucesores del reino de las dos Sicilias, ¿de acuerdo? Algo más importante también es la libre navegación de los ríos, ¿ok? El libre tránsito entre ellos. ¿Por qué esta parte es importante? Comercio, ¿sale? Tráfico, en el buen sentido, tráfico de personas, ¿ok? En lugar de por las carreteras, pues vas por agua, ¿no? Pero sobre todo, el intercambio de mercancías, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta acá? Los que están en línea, las que están acá. ¿No? Ok. Bien. Bueno, como vimos, estas son las consecuencias del Congreso de Viena. ¿Ok? Bien. ¿Qué más vamos a encontrar en este Congreso? Tres principios muy importantes. El principio de legitimidad, el principio del concierto europeo y el principio del derecho de no intervención. En el primero, se afirmó el derecho de las dinastías a gobernar sobre sus territorios. ¿Ok? Esta parte tiene que ver con, digamos, en palabras muy vagas, la antigüedad que ya tenían las monarquías, ¿sale? Por ejemplo, el más viejo de ellos, ¿qué les gusta? El Reino de España. Desde como 1200, ¿no? Más o menos está instaurado la corona española. Entonces, obviamente, todo lo que eran sus territorios son única y exclusivamente de la corona española. ¿Sale? El territorio de Inglaterra, lo que es la Gran Bretaña. En este caso, la Gran Bretaña todavía tenía este poder de gobernar en sus colonias. Como les decía, el caso de Canadá, que es colonia, nació como una colonia británica, y lo que es India, y si mal no estoy, también los australianos, creo que vienen de ellos, ¿no? Se desprenden de lo que es la famosa Inglaterra, ¿ok? Bien. Después, el principio del concierto europeo, así se llama, ¿eh? Acordó la necesidad de ejercer una constante actividad diplomática con el fin de mantener el equilibrio internacional. Aquí podríamos hablar de ya lo que son los agentes diplomáticos, ¿sale? Todos aquellos que se encargan de celebrar, pues, ciertos actos en nombre del país, ¿vale? Por ejemplo, el embajador, ¿sí? El embajador lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente el embajador es como la voz de ese país en el otro, ¿ok? Tiene ciertas facultades, tiene ciertos privilegios que le son respetados por el país en el que está, ¿de acuerdo? Esto precisamente para evitar, ¿cómo les diré?
que haya malos entendidos entre los países, ¿sale? Si no estás de acuerdo con un país, por alguna otra razón, en lugar de ir y pelearte con él, ¿qué haces? Lo tratas de arreglar primero con el representante y entonces este representante le pasa el mensaje, digamos, al jefe de Estado, ¿sale? Ya no hay como millones de intermediarios que como teléfono descompuesto te van cambiando la versión, ¿de acuerdo? Bien. Y el principio del derecho de intervención. Este establece que todo país europeo podía ser intervenido por sus vecinos en caso de detectarse en él el surgimiento de una revolución, de una nueva revolución. Este principio lo seguimos teniendo, ¿vale? Y es bastante importante, muy, muy importante lo que es el derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Ningún otro país puede llegar a otro y decir, vengo a ocupar tu lugar, porque yo creo que lo estás haciendo mal. Ese país le va a decir, no, espera, ¿cómo que lo estoy haciendo mal? Sí, yo creo que lo estás haciendo mal. Yo, Estados Unidos, creo que México lo estás haciendo mal, el gobierno, ¿no? ¿Pero por qué? No hay revolución, no hay levantamientos, no hay esto, no hay el otro. No puedes venir y decir eso y querer quitarme del poder. No se puede, ¿ok? Ahí sería la no intervención. Pero si, por ejemplo, en México se dan levantamientos, se da un golpe de Estado, ¿sale? Y se derroca al gobierno y no hay un gobierno que nos pueda controlar, por decirlo así, sí algún otro país puede venir y decir, yo voy a ocupar el gobierno de México en lo que se arreglan internamente, para que no se descontrolen más, ¿vale? En ese momento sí puede intervenir, ¿ok? Pero no porque quiera, ¿sale? Si no tiene que haber una razón justificada. Lo vamos a ver más adelante, pero les puedo decir que también hay como dos cuestiones acá. Puede ser que el país que llega en esta cuestión de la intervención dice, pues nada más en lo que te pones de acuerdo, una vez que restablezcas tu gobierno y controles a tu población, yo me voy. Pero también puede que diga eso y que al final diga, ay, ¿sabes qué? Me quedo. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Acá se puede ver mucho en lo que son las guerras. ¿Sale? Por ejemplo, ya saben que Estados Unidos está en todo y en nada. Casi siempre es el último en meterse en la guerra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue de los últimos. Ya, de por sí ya tenían problemas con los japoneses, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Al final se metieron en la guerra y fueron como los que llegaron a liberar, ¿no? Del todo lo que eran las cuestiones de los alemanes. Ellos más que nada intervinieron precisamente por cuestiones, digámoslo así, de humanidad, ¿vale? Rusia, bueno, llegó, se peleó con los alemanes, con los demás, pero no liberó a todos los que estaban prisioneros, ¿no? Entonces Estados Unidos les dijo, yo sí, voy, me peleo 2 minutos y después los libero, ¿de acuerdo? Puede ser el caso, ¿no? Ok. Esos son los 3 principios, ¿sale? Ahora, consecuencias del Congreso de Viena. Como ya les dije, se modifica todo lo que es el mapa político y territorial de Europa. Se favorecen a Rusia y la Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Gran Bretaña, obviamente, ustedes saben que está separadita del continente, ¿sí? Y tiene sus, creo que son 4, ¿no? Está formada por 4 como islas, por así decirlo, ¿no? Ahí están bien. Rusia, al final del día, anexa tanto territorio que queda siendo una masa impresionante de territorio, como la conocemos ahora, ¿de acuerdo? Hubo también lo que fue consolidar el frente diplomático que permitió canalizar todo lo que eran las tensiones internacionales, ¿de acuerdo?
se comenzaron a celebrar reuniones, negociaciones de forma periódica, precisamente para evitar que hubiese más conflictos armados, ¿sale? Que al final del día esto, vamos a ver que unos años después no funciona porque tenemos dos guerras importantes, ¿ok? Bien. Bueno, pasa que será lo del Congreso de Viena, ¿sale? De hecho, en ese congreso también, si ustedes quieren saber todo lo referente a los tratados internacionales, está sentado en este congreso, ¿sale? Ahora, ¿conocen lo que es el derecho natural y el derecho positivo? ¿O el naturalismo y el positivismo? ¿Se acuerdan de él? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Ya se los presentaron? ¿No? No, ¿verdad? Ok. Bueno, en cuestión a la doctrina justnaturalista o el derecho natural, aterrizándola a una sola, ¿qué les diría? Un solo concepto, nos vamos con lo que decía ya muy viejito Celso, por ahí del derecho romano. Él decía esta parte, ¿no? El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, ¿ok? Una acepción del derecho muy ambigua porque lo que para mí es bueno, a lo mejor para ti no lo es, o para tu compañera tampoco, ¿vale? Entonces, pues ni tan bueno ni tan justo, ¿de acuerdo? Bien. Después Cicerón dijo que el derecho era, o lo entendían como esta ley inmutable promulgada por Dios para servir de base a la ley de los hombres. Este señor ya se va con cuestiones divinas, ¿no? Entonces, básicamente las leyes de Dios son las que tienen que manejar al hombre, la conducta del hombre, ¿no? Y si podemos observar, por ejemplo, lo que es el mundo judío, ¿no? Bueno, los judíos desde su historia, ¿no? Cómo ellos, cómo era su vida cotidiana, todas sus reglas, sus normas, todo estaba basado en la ley de Dios. ¿Sale? Todo, ¿de acuerdo? Bien. Los cristianos también siguen todavía con muchas cuestiones de ese aspecto, ¿no? Incluso nosotros. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Yo solo me sé como 3. Eso porque también están en el derecho. ¿Vale? No matarás, no robarás y algo así de no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Sale? Exactamente. Entonces, estas leyes que Dios dijo, así es como se van a comportar bien y ya dejen de estarse peleando y de estar de necios, se les van a quedar. Se han ido adaptando, ¿ok? Pero las vamos a encontrar, ¿no? Básicamente este derecho natural es un derecho para los hombres, ¿sale? Así tal cual. Bien. Después, ¿qué nos vamos a encontrar? Ya un poquito más para acá la historia, que el derecho natural, gracias a los autores clásicos, como Kant, que está aquí el señor, él decía que el derecho está inspirado en la razón, ¿sale? ¿Qué dice acá? Kant, para él, el derecho es la ley natural y tiene que ver con cuestiones de sociabilidad, ¿de acuerdo? Va a ser un producto natural derivado del espíritu nacional, ¿va? Por fin, o es inspirado en la razón, o es una cuestión natural. Si lo queremos como desglosar un poquito, el hombre se va a conducir en la sociedad de tal manera que no agreda a los demás y que su comportamiento no provoque que sea agredido por los otros, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la razón, las cuestiones que la cabeza te dice, eso está bien, eso no está bien, ¿de acuerdo?
precisamente para que seas aceptado en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que cometen un delito? Son rechazados por la sociedad y entonces tienen que ser reformados, ¿no? A eso es a lo que se refería un poquito lo que eran los clásicos como Kant, ¿de acuerdo? Ya vimos que esto de la razón del hombre no siempre funciona y por eso tenemos tantas leyes, ¿ok? Muchas prohibiciones que al final del día, pues no ayudan mucho, no es como a los niños. No te subas al escalón porque te vas a caer y el niño cuando lo ves ya está a la mitad de la escalera, ¿no? Y ya se cayó. Exactamente, ¿no? Pero bueno. En este aspecto, relacionándolo con el derecho internacional, nos dice que hay autores que defienden la existencia de un derecho internacional positivo. Aquí ya cambiamos el positivismo, sale un poquito. Y vamos a encontrar lo que es la costumbre y los tratados. Esto quiere decir que va a emanar de lo que es la voluntad, ¿sí? Hagan de cuenta, imagínense al tratado internacional como un contrato. ¿Ya vieron contratos? ¿No? Ah, ya sí. Ok. Cuando tú vas a firmar un contrato, ¿lo haces porque te obligan o porque quieres? Entonces está la voluntad de obligarte con la otra persona, ¿sale? Lo mismo pasa en los tratados internacionales. No es que la ONU le diga a Estados Unidos y a China, como ya le tienen hasta la coronilla de que se están peleando y a ver quién puede más y quién es mejor, van a firmar este tratado donde ambos se tienen que llevar bien, se van a estar peleando, van a tener buenas relaciones comerciales y ya. No los puedes obligar, a lo mejor China dice, va, yo lo firmo, para que vean que soy buena gente. Pero Estados Unidos puede decir, yo no. Y aunque le estés duro y dale, no va a firmar, no lo puedes obligar, ¿sale? Así pasa con los contratos, con los tratados. Entonces, por eso hablamos de lo que es la voluntad. Cuando los países se comprometen en un tratado internacional, es porque lo están haciendo con voluntad. A lo mejor no voluntad al 100%, pero sí por cuestiones de que se vean beneficiados, ¿no? Tal cual. El caso del tratado de Internet, pues Estados Unidos dijo, ay, bueno, está bien ya. Voy a firmar aunque no quiero que México esté, pero porque me conviene. Pero al final del día, de buenas o de malas lo hizo. Nada, sutilmente lo obligaron, ¿sale? Aunque uno de sus acuerdos es que no haga trato con China, Precisamente para bloquearlo. pero puso fecha, ¿no? Que no sé cuántos años que se va a tener. Exactamente, ¿vale? Ya va a depender de las otras partes o de los otros miembros del tratado internacional de si lo aceptan o no. Porque si ellos firman y al final del día violentan esa cláusula, la sanción es para ellos, ¿sale? Es como un contrato, pero no entre particulares, sino entre estados, ¿sale? Así tal cual. Ahora, y lo poquitito de la doctrina positivista es que es esta corriente que señala que el conocimiento va a surgir y es posible únicamente a través de la observación, ¿sale? Por lo tanto, el derecho se va a traducir en la aplicación de las normas. Esto es que es aplicable el deber ser siempre y cuando esté en razón de todo lo que el derecho puede hacer eficaz, ¿sale? Si es un derecho que va a ser eficaz al momento de ser aplicado, pues entonces se utiliza. De la misma manera se van a observar las consecuencias del mismo y vamos a fijarnos en lo que es la experimentación histórica, ¿sale? Eso es lo que nos dice la doctrina positivista, ¿ok? Por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo.
esta cuestión de la experimentación histórica lo podemos traducir en que tenemos que ver cómo las normas que se aplicaron en ese contexto histórico, en ese momento determinado, funcionaron o no, ¿sale? No para que las apliquemos en nuestra época, sino simplemente para saber cómo reaccionó la sociedad en ese momento, ¿sale? ¿Por qué no podemos aplicar la misma norma de hace 100 años? Porque la mentalidad ya cambió, porque los tiempos ya cambiaron, ¿sale? Simplemente es, ¿por qué se aplicó? ¿Cómo se aplicó y cómo funcionó? ¿Sale? Y a lo mejor tomar algunas cuestiones de ella para algo nuevo en nuestra época, ¿sale? Por eso les habla de experimentación histórica, ¿sí? Vamos a observar cómo se comportan las normas, cómo se comporta el hombre con esas normas, y entonces lo vamos a ir adaptando, ¿sí? Tal cual. Ok, chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Duda, queja, reclamo? ¿Algo que tengan de lo que es este primer tema? ¿No? No. ¿Todo claro? Los chicos en línea, ¿alguna duda? En ¿Algo ese que quieran momento, comentar? en ese momento del concepto histórico, ¿existían ya como tal los tratados? O sea, ¿ya existía alineamientos que dijeran tienes que comportarte así con tal país o todavía no? No te escucho al principio. ¿En qué momento, Pati? Nos vamos adaptando a, así como va, por ejemplo, al concepto de la historia. No, creo que ya se me cerró. Oye. O sea, desde el momento en que comienzan a darse estos tratados en la historia. Ajá. Ya y existe como tal, o sea, sí, en algún momento de la historia ya los mencionamos como tal, así como tratados, o es hasta nuestros tiempos. No, comienzan como lo que son relaciones, lo que son negociaciones, ¿sale? El nombre de tratado internacional viene con lo que es el Congreso y con el Congreso de Viena y con los tratados de Utrecht, ¿sale? Más o menos de 1700 para acá. Antes eran simplemente negociaciones, acuerdos, ¿sale? Entre estados, ¿ok? Ok, sí, gracias. De nada. ¿Qué pasó, Abraham? Sí, mire, porque estamos concibiéndolo cuando estaba la monarquía era a través de concordatos. Entonces, tendría yo que estudiar porque ya estamos hablando de la convención de Viena, y considero que antes de eso estuvieron los concordatos cuando la Iglesia Católica obtuvo relevancia o tenía relevancia. Ajá. Recordamos que era la iglesia quien establecía todas estas relaciones, ¿te acuerdas? Por eso hablamos de que en la Edad Media el máximo jefe era el Papa. Él decidía, ¿sale? No nada más en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de los súbditos, en cuestiones de la monarquía. Decidía también en cuestiones de territorio, ¿ok? Casi siempre quería anexar más territorio a él. Por ejemplo, ustedes saben que el Vaticano, pues es la ciudad del Vaticano, está dentro de Roma, pero tiene sus propias leyes, paga sus propios impuestos, ¿sale? En algún momento de la historia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se le reconoce, porque precisamente cuando la iglesia pierde todo este poderío, pues por ahí alguien dice, bueno, a ver, espérate, no podemos destituir al Papa, necesitamos un jefe eclesiástico, ¿no? Un jefe religioso, porque así lo pide lo que es, digamos, la humanidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces se le reconoce al Estado Vaticano como Estado, como muy independiente de Italia, ¿sale? O de Roma, si lo quieren ver así. Pero el Vaticano dice, ok, pero también quiero que anexes, por ejemplo, a la Orden de Malta. Ok, y el mundo le dice, ¿y la Orden de Malta qué? O sea, ¿es un país o qué tiene? No, es una pequeña isla donde
hay cuestiones también religiosas que ayudan al Vaticano, pero está reconocida nada más como una orden religiosa, no tiene más presencia en el mundo. No sé si ustedes la habían escuchado, la Orden de Malta. Y es pequeñita, pero está reconocida como una orden religiosa, se desprende del Vaticano, y por ese simple hecho tiene su bandera, ¿vale? Se comportan de una manera, ¿sí? Pero aún así tienen que seguir con lo que son las leyes tanto del Vaticano como de Italia, ¿sale? Simplemente está reconocido como una orden religiosa, nada más. ¿Tiene voz y voto? Sí, en cuestiones religiosas. En cuestiones políticas, no. En nuestros tiempos ya, por ejemplo, no es como en la antigüedad que el Papa decidía en cuestiones políticas. Ahora, ¿qué es lo que hace el Papa? Los aconseja, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo mal, y aunque el Papa quisiera meterse y decir, yo como el máximo pontífice de la iglesia, te voy a castigar porque te estás peleando con el otro país. No, ya no puede, ¿sale? Entonces, sí, lo que nos decía su compañero Abraham, antes de, el Papa decidía, ¿sale? El Papa hacía todos los, en esa época no se llamaban tratados, pero sí digamos acuerdos, o como su compañero lo mencionó, ¿sale? Entonces, digamos que van evolucionando, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Y el término para esos tratados es concordatos. Así es, los concordatos de aquella época, ¿sale? Bien. Gracias por la aportación. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Les digo que les corté las diapositivas porque si no, no vamos a acabar. Les puse lo más importante. Ok. Bueno, ya nadie más se anima. Estas serían las bases de lo que es el derecho internacional como lo conocemos ahora. ¿Sí? Bien. Les voy a atormentar, vamos a empezar la otra. ¿Sale? Tenemos un poquito de tiempo todavía. Ok. Ay, no, espérenme, esa no me gusta descargarlas. Bien, bien, bien. Que luego la descargo y se mueve, ¿no les ha pasado? Ok. Bueno. Obviamente después de la historia pasaríamos a lo que son las fuentes del derecho internacional. Algunas de estas fuentes, chicos, es, por ejemplo, obviamente, la costumbre, ¿sí? Acuérdense que vimos esta parte de qué pasa con todas estas cosas, todas estas acciones o actos que llevaban los estados, los territorios, las monarquías, incluso las personas, y que se fueron repite y repite y repite. Costumbre que ellos llevaban a cabo y que al final del día se vuelven a veces ley o son cosas que se tienen que respetar entre cada uno de ellos, ¿no? Ok. Bien. Hasta acá les puse la definición de derecho internacional. ¿Vale? Lo van a encontrar en el artículo, si mal no recuerdo, es el 2.1 de la Convención de Viena. ¿Sale? Lo que es la definición de un tratado internacional. 2.1. Sí, la definición del tratado internacional que tiene un poquito que ver con lo que es la definición del derecho internacional público. ¿Sale? Esa definición la encuentran en cualquier libro de derecho internacional o en Google. Congreso de Viena, perdón, Congreso. Sí. Ahí en el 2.1 les dice lo que es un tratado internacional y tiene que ver obviamente con lo que es la definición o lo que la definición del derecho internacional nos dice, ¿sale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a definir el derecho internacional? Bueno, como este conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan, muy importante, con personalidad jurídica internacional. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho internacional público al derecho internacional privado?
internacional público, estamos hablando de relaciones entre, si lo quieres ver de una manera así, entre países. ¿Sale? Las relaciones que tenga Canadá con España. ¿Sale? En privado ya hablamos más de cuestiones acá, más cerradas. ¿Sale? ¿No llamado internacional privado? Les toca el siguiente, ¿verdad? Ok. Profe. Ándale. Sí, y yo quiero hacer mi aportación aquí en relación a lo que es el derecho internacional público, porque está enfatizado a la relación entre estados y para entender el derecho internacional público tendríamos que entender qué es un estado y analizar la teoría del estado. Sí es. Es esta mi idea, la que trato de definir anterior a todo esto, desde concebir un estado y la forma en que se relacionan. De hecho, tenemos que ver, por ejemplo, acá, el reconocimiento de estados y de gobiernos, ¿sale? Hacia a lo que su compañero nos está comentando, ¿sale? La relación. Por ejemplo, el derecho internacional público puede reconocer a otro estado, ¿sale? A lo que voy. Por ahí les puse lo que es, por ejemplo, el nacimiento del Estado de Israel, ¿sale? Pero ustedes saben que se han peleado por muchos años con palestinos, con esto, con el otro, ¿no? ¿Por qué? Por su independencia, por así decirlo, por lograr un reconocimiento de la comunidad internacional, que es lo que es el derecho internacional público, ¿sale? Entonces, este reconocimiento de que todos lo reconozcan como el Estado de Israel, que pueda tener voz y voto en negociaciones internacionales, que pueda celebrar tratados o acuerdos con otros países y los otros con él, ¿de acuerdo? Caso contrario al Estado de Palestina. Palestina sigue, si mal no estoy, entre que sí y entre que no. Lo más que ha logrado es ser reconocido por la ONU como un Estado observante. Quiere decir que puede estar en todas las reuniones que celebre la ONU, pero no puede emitir voto. Puede tener acceso a los documentos, sí, y nada más, pero estás ahí sentado, puedes leer, puedes escuchar, pero callado, ¿ok? Nadie puede celebrar tratados con él y tampoco puede celebrar tratados, ¿sale? Estas serían las cuestiones de derecho internacional público. Estamos hablando a nivel internacional, ¿sale? Las relaciones entre todos los países, incluso entre organizaciones, ¿va? Okay. Mira, por ejemplo, una definición de derecho internacional privado, lo que son, tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal, ¿sale? En cuestión a las cuestiones jurídicas, ¿de acuerdo? De los extranjeros, ¿sí? Se confunde mucho, pero para una diferencia así muy básica, hablaríamos de cuestiones más internas del país, por así decirlo, sería una diferencia, una, no quiere decir que sea la única, una. Y el derecho internacional público, todo lo que tiene que ver con el mundo. Haz de cuenta que sientas a todos los países en un salón. Ahora, ¿qué quieres? Y vamos a tratar de negociar entre todos. ¿Vale? De acuerdo. Sí, se confunden. Dicen, no, el internacional público y el privado, o sea, como que, ¿no? Ok. También se llega a confundir porque, por ejemplo, el derecho internacional público, vamos a encontrar tratados que regulan la migración, ¿sale? Y el derecho internacional privado también regula un poquito lo que es el ir y venir de las personas, ¿sale? Pero digamos que ya lo vas a aterrizar más, ¿sale? Como que lo vas a ver más de manera individual, ¿sale? No tan en general, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien. Les decía aquí muy importante, sujetos que cuenten con personalidad jurídica internacional.
Hablaremos, por ejemplo, les hablaba de esta cuestión del Estado israelí, y el Estado palestino. El Estado israelí ya tiene personalidad jurídica porque ya fue reconocido. El Estado palestino no. Simplemente eres un mero observador. Sí. No ha logrado tener o cumplir con todas las características, todos los requisitos que la comunidad internacional le pide para ser reconocido como un Estado. ¿Sale? Por eso se siguen peleando con nosotros. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, en los dos videos que les puse, ahí viene uno cómo nace, cómo el Estado israelí logra ser reconocido. Y en el otro, cómo el Estado de Palestina, la nación de Palestina sigue, sube y baja, sube y baja. ¿Sale? Les está costando mucho trabajo. ¿De acuerdo? Podríamos decir por la cuestión también de que son, tienen muchos problemas internos. ¿Sale? Son como muy, bueno, todo lo que son las cuestiones de movimientos armados que ellos tienen, que son siempre hay guerra en Palestina. Entonces no se están quietos. Y eso perjudica un poquito en que la ONU diga, bueno, sí, ¿no? Sí te dejo ser un Estado. Pero si te suelto las riendas, no sé cómo te vas a comportar con los demás. En cambio, Israel ya le bajó tantito. ¿Vale? Y digo, después ya saben la historia de Israel, ¿no? Desde que vagaron 40 años en el desierto los pobres y que han sido los más desprotegidos del mundo, se condujeron con bastante, o más bien estuvieron más apegados a lo que eran las cuestiones de las leyes para poder lograr este reconocimiento. ¿Sale? Ok. Ahora. Aquí la doctrina, precisamente para lo que son las las fuentes del derecho internacional, no las marca en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sale? ¿Qué dice? Está muy grande la letra. Bueno, la Corte obviamente tiene esta función de decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. Ya de los últimos temas vamos a ver lo que es la Corte Internacional, ¿sale? Este tribunal, cómo ellos deciden cuando hay estos conflictos entre 2, 3, 4 miembros de lo que es la comunidad internacional, ¿sale? ¿Qué es lo que va a aplicar esta Corte? Bueno, todo lo que son las convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, que van a establecer reglas las cuales tienen que estar plenamente reconocidas por los estados litigantes, ¿sale? ¿Qué más? La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Aquí podríamos hablar de, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, ¿sale? Como les decía hace un ratito, lo que hacen los embajadores allá, ¿sale? Por ejemplo, vamos con la reina, ¿no? La reina de Inglaterra. ¿Han visto el protocolo que se sigue cuando ya recibía a algún extranjero? ¿Algún jefe de Estado? ¿Nunca vieron el protocolo? Bueno, una de estas reglas es no puedes tocar a la reina, a menos que ella te extienda la mano, ¿no? Y hola, ¿cómo estás? Pero ya. No como nosotros que ya saben, beso, abrazo y apapacho. No se puede. Sino, ¿qué otra cosa? Cuestión del protocolo, y les hablo porque es costumbre que se hizo algo que se tiene que seguir. Cuando no la puedes tocar, no puedes hablar hasta que ella no te diga, o hasta que alguien te diga, ya puedes hablar, ya salúdala, ¿sale? No puedes caminar ni adelante ni junto de ella, tienes que ir atrás, porque ella es la reina, ¿sale? La divinidad, ¿ok? Esas cosas iniciaron como costumbre y han permanecido a lo largo de la historia y ahora son una costumbre internacional cuando hablamos de, por ejemplo, protocolos, ¿no? Así tal cual. ¿Qué más? Los principios generales del derecho que están reconocidos por las naciones civilizadas.
Otra serían las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en todo lo que son las distintas naciones. Estas nos van a servir como medio para auxiliarnos en la determinación de las reglas del derecho. ¿Sale? Entonces, estas serían algo así como las fuentes del derecho internacional, ¿de acuerdo? La que yo siento que tiene más peso es básicamente la costumbre internacional, ¿sale? Cada país tiene sus costumbres, tiene sus protocolos y deben de ser respetados por el país visitante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si viniera un jefe de Estado de ¿qué les gusta? De un país donde no se come cerdo, ni vaca, ni pollo, ¿qué le vas a servir en la comida? Tienes que investigar qué come el señor y todo su cuerpo diplomático, ¿no? Porque él va a estar en toda la libertad de decir, no gracias, yo no como cerdo. Y no te tienes que ofender, pero tampoco lo vas a dejar sin comer, ¿sale? Entonces, ustedes podrían decir, ay, profa, ¿eso qué tiene que ver, no? Es como ir al restaurante y tú comes pollo, yo como res. Son cuestiones de protocolo, ¿de acuerdo? Cuestiones que uno los ve cuando hay estas visitas de jefes de Estado a otros países y dicen, no, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿qué le costaba ir adelante? No puedes ir, ¿sale? Son cuestiones... Costumbres, como lo comentaba. Exactamente, tienes que seguir el protocolo, ¿de acuerdo? Para no crear conflictos, ¿sale? Así de simple. No sé si recuerdan cuando Trump visitó a la reina de Inglaterra, cómo fue criticado porque iba delante de ella. ¿No se acuerdan? ¿Nunca han visto? Bueno, búsquenlo ahí en San Google. La visita de Trump a Inglaterra, a la reina, y él violó pues casi todo el protocolo. ¿Sale? La reina, para no entrar en conflicto con los Estados Unidos, solamente dijo que era un ser bastante despreciable y que no lo volvería a invitar. Y no lo volvió a invitar. No, ya no. Ok, bien. Ahora, chicos, tratados internacionales. ¿Sale? Artículo 2 de la Convención de Viena. Nos va a definir a los tratados internacionales como todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Puede figurar en un instrumento exclusivo o en uno o más documentos que estén vinculados. Aquí da igual la denominación que se le dé, ¿ok? Entonces, es este acuerdo internacional celebrado por escrito. No puede ser verbal, ¿sale? Tiene que estar plasmado en un documento para que pueda ser firmado, ¿ok? Y para que todos los estados que sean parte de ese tratado internacional tengan como esta, ¿qué les diré? Puedan checar las cláusulas con las que se están obligando. Dime. ¿Sería un depositario? ¿Cómo, perdón? Depositario, el que tenga la Convención de Viena donde se van a guardar los archivos. Se les da una copia a cada uno de los estados también. No sé si esa era tu pregunta. Sí, profe. Sí, podemos continuar. Sí. Digamos que tenemos el original y las copias fieles, ¿de acuerdo? Sí, se les tiene que dar una copia a todos los integrantes de ese acuerdo, ¿sale? Y obviamente el principal se queda pues donde se celebra, ¿de acuerdo? En la ONU, ¿vale? En la Unión de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Acuérdense que ya la ONU celebra convenciones, conferencias, reuniones, y en cada una de ellas se celebran diferentes temas, ¿no? Todos los estados que son miembros de la ONU, de la comunidad internacional, pueden participar y emitir sus opiniones o sus votos, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente ahí es donde
los tratados internacionales tienen su apogeo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué nos dice después? Cuando dos o más estados pacten o regulen un asunto de la vida internacional, ya sea esta en materia económica, en cuestiones de diplomacia, del medio ambiente, lo que es política, comercio, cualquier materia, y se vayan a crear derechos y obligaciones entre las partes, los tienen que plasmar por escrito. Y esto es lo que le da origen al tratado internacional. ¿Sale? Por ejemplo, la máxima autoridad de la ONU, ¿se acuerdan? Hace 1 o 2 años comenzó a plantear estas cuestiones del calentamiento global. ¿Sale? Que ya no había, ya habíamos pasado el límite para como salvarnos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que él intentaba hacer? Bueno, hacer conciencia en el mundo, ¿no? Para esto del calentamiento global, del medio ambiente, de todo esto, ¿no? Sin embargo, aun cuando se celebren miles de tratados internacionales en cuestión al medio ambiente, habrá países que no los firman porque no les conviene, ¿no? Por ejemplo, aquellos países que son muy industrializados, pues esta cuestión del verter aguas negras, de usar tanta agua para sus productos, a lo mejor a ellos no les conviene tanto firmar estos tratados, ¿no? O nos obligan al 100%, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo único que puede hacer la ONU? Pues sancionarlos. Y ya, ¿no? Es lo único que puede hacer, ¿de acuerdo? Bien. Ok, aquí rapidísimo les hablo de lo que son los tratados internacionales, cómo se clasifican. Vamos a encontrar tratados bilaterales y tratados multilaterales. En el caso de los bilaterales, es este compromiso o pacto o alianza o acuerdo que establecen 2 o más estados, ¿de acuerdo? Esos son los bilaterales. En el caso de los multilaterales, vamos a encontrar que son aquellos acuerdos vinculantes que firman más de 3 estados u organismos internacionales. ¿Cuál es el fin acá en los multilaterales? Resolver diferencias políticas, militares o mercantiles de imparcialidad. ¿Sale? Entonces tenemos los bilaterales y los multilaterales. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos elaborar un tratado internacional? ¿Sale? Los requisitos y las fases para el mismo. Primero nos vamos a encontrar con la negociación, ¿de acuerdo? Esta se va a realizar por vía diplomática, ¿ok? Aquí quienes lo llevan a cabo son los representantes de los estados, ¿de acuerdo? Casi siempre es el jefe de estado. En este caso sería, por ejemplo, nuestro presidente con otro presidente, ¿de acuerdo? Después, la adopción del texto. Acá les puse este ejemplo, ¿no? En el caso de la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional, se va a aceptar cuando tengamos la mayoría de 2/3 de los estados presentes y de los que pueden votar, ¿ok? Esto es básicamente para ver quiénes están de acuerdo o quiénes no están de acuerdo con ese tratado internacional, ¿de acuerdo? Hay una votación, ¿vale? Entonces, negociación, adopción del texto, ¿vale? Después, la manifestación del consentimiento, ¿ok? Lo más importante es la firma, ¿ok? Es como en todos los contratos, como en todo lo en cuestiones de derecho. Si no firmas, aunque estés de acuerdo, no te pueden obligar a cumplir, ¿ok?
Entonces, acá la firma va a crear este medio de manifestación del consentimiento del Estado en lo que es el obligarse por el tratado, cuando este ya se formaliza con lo que es la rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces, la firma es muy importante. Puede darse el caso de que ya están por firmarlo y en el momento uno de los estados dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, no estoy de acuerdo con la cláusula tal, pero es el único. Entonces los demás le van a decir, bueno, pues no estás de acuerdo, entonces no estás dentro del tratado. Y como manifiesta que no está de acuerdo, no firma. Por lo tanto, no está obligado a cumplirlo. ¿Ok? Así de simple. El canje de instrumentos. Lo que me preguntabas hace rato, compañero. El canje de instrumentos es esta cuestión de los tratados, ¿sale? El documento del tratado, el tratado internacional como tal, ¿sale? Las hojitas ya con el texto, ¿ok? Acá solo sucede cuando los instrumentos dispongan que su canje va a tener algún efecto o cuando conste de otro modo que las naciones que han intervenido convengan en el canje de instrumentos. ¿Sale? Esto es como que se lo van a compartir, ¿va? Pero en la realidad, cuando se firman los tratados internacionales, se les da una copia a cada uno de los estados firmantes, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que es la ratificación, la aceptación y la aprobación, ¿de acuerdo? No me acuerdo si se las desglosé. Sí. Bien. La famosa adhesión. Esto sucede cuando ya firmado por, digamos, Canadá, México y Estados Unidos el tratado, el TECMEC, ya estuvieron de acuerdo, ya lo firmaron, ya se les dio a cada uno su instrumento. De repente llega otro país y dice, oigan, yo también quiero ser parte de ustedes. ¿Sale? Los tres primeros le van a decir, bueno, aquí están las condiciones, las cláusulas, cómo nos vamos a manejar. Tienes que leerlo y si estás de acuerdo, te vas a adhesionar, ¿sale? O te vamos a integrar por adhesión, ¿de acuerdo? Pero tienes que estar de acuerdo en todo lo que está estipulado en el tratado. Y entonces él dice sí y de esa manera se adhesiona, ¿de acuerdo? Así de simple. Después está la ratificación, ¿sale? ¿Qué nos dice la ratificación? Va a ser este acto solemne diferente al de manifestarse con respecto a los actos que se presentan de manera regular y conforme a las costumbres de las naciones. Por ejemplo, y para que me entiendan lo de la ratificación, en México el órgano competente y encargado de autorizar esta ratificación es el Senado de la República. ¿Sale? Ellos van a decir sí o no. ¿Sale? Lo van a ratificar. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo así muy chiquito. No sé. No sé si alguno de ustedes ya litiga. ¿No? Ok. Hagan de cuenta que ya llevan su asunto y ya hicieron la demanda, ya hicieron todo eso, ya tienen aquello, ¿no? Pero hay un documento que tienen que presentar y le dicen a su cliente, necesito que lo firmes. Y el cliente le dice, ¿qué crees? Estoy de vacaciones. Uy. ¿Cuándo lo tienes que entregar? No, pues no sé, hoy es sábado, lo tengo que entregar el martes. No es que yo regreso hasta el jueves. Y aunque me apure, no llego. Fírmalo tú por mí. Entonces el abogado, pues ahí ya saben, practicando como 10 horas la firma y pues sale igual. Lo entregas al juzgado y el juzgado a lo mejor dice como que no se parece a la firma del señor, ¿no? ¿Qué hace? Ellos sacan otro escrito donde se pide que la parte, o sea, el cliente, vaya y ratifique y diga si sí es su firma o no. Entonces ahora sí le dices al cliente, oye, firmé, pero no me salió igualita la firma, tienes que ir y decir que sí es la tuya. Y entonces, ¿qué hace el cliente? Va al juzgado y dice, sí, no lo ratifique, sí, sí es mi firma, lo que pasa es que ese día estaba con la mano dolorida o algo así. Esa es la ratificación. Si es mi firma, no es mi firma. ¿Sale? Es un ejemplo que les pongo, ¿de acuerdo?
Lo mismo pasa aquí, el Senado dice sí o no. Casi siempre dicen que sí. ¿No? Ok. Bien. Ok. Sí, se nos da tiempo. Lo que es la costumbre internacional, lo que les decía hace ratito. Todo aquello que los países tienen como protocolos se tiene que cumplir por parte del otro país, ¿de acuerdo? Dice, algunos estados dirigen su comportamiento de determinada forma y de determinadas conductas que se van prolongando con el paso del tiempo, ¿ok? Un grupo de naciones evidentemente las acepta sin contradicción, ¿ok? Por lo que en algunas situaciones se toman o se tornan como obligatorias. Ya les puse el caso, por ejemplo, de lo que es el protocolo en Inglaterra, ¿no? Pero ustedes saben que hay países que tienen costumbres totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Por decir, cuando el jefe de Estado de México va con su primera dama a un país árabe, donde el uso obligatorio de la cosita esta que hacen las mujeres, que no me acuerdo cómo se llama, ya sea todo completo, o sea, todas como fantasmitas las pobres, eso es algo que es una costumbre y es obligatoria para ese país, pero no lo es para nosotros. Por lo tanto, la primera dama no está obligada a taparse. ¿Por qué? Porque son costumbres diferentes. Lo que sí está obligada es a lo mejor a vestirse de manera recatada. ¿Sale? Un vestido largo, con las mangas hasta la muñeca y el cuellito, no algo así. O a lo mejor se puede tapar el cabello, que sería algo como que es más apegado a la costumbre de ellos. ¿Sale? Pero el hecho de que ella llegue y no ande, como les digo, toda así tapada, no va a crear un conflicto. ¿Sale? Lo mismo pasa si viene del jefe de Estado de un país así a México, y aquí ya saben, la primera dama anda muy coqueta. La otra, la primera dama de ese país, no le puedes hacer el feo nada más porque venga toda tapada. No le puedes decir, a ver, me enseña sus ojos porque no los veo. Tienes que respetarlo, ¿sale? Entonces son costumbres que con el tiempo se han hecho algo que tienes que respetar. Y donde se evidencia más es en los protocolos, ¿de acuerdo? Nos dice acá que en la costumbre internacional, para que una práctica se pueda transformar en regla de la costumbre internacional, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, ven lo que les digo cuando uno los modifica. ¿Qué ocurre acá? Aun cuando no sea una ley general, para otras naciones, esto no quiere decir que los demás la van a desaprobar. ¿Sale? Cada quien sus problemas, cada quien sus traumas. ¿Sale? Te puedo aconsejar, pero no te voy a obligar a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Lo mismo. Que sea consuetudinaria, esto es que sea repetida constantemente y va a depender de las condiciones en las que se da. ¿De acuerdo? Por ejemplo, creo que son los musulmanes. Ustedes saben que como 3 o 4 veces al día hacen sus oraciones, ¿no? Y se agachan, se hincan y todo, ¿no? Siempre en dirección hacia la mezquita, si mal no estoy. Bueno, si eso lo hacen aquí en México, por ejemplo, ¿no? Les agarra la hora de hacer la oración y están en pleno zócalo de la Ciudad de México, la autoridad no puede limitarlos, ¿sale? Porque no está haciendo nada, simplemente está siguiendo su religión, ¿de acuerdo? Así tal cual. ¿Qué más? Hablamos de que se tiene que practicar con la certeza de que esta acción responda a una obligación jurídica, ¿sale? Y no se vaya a confeccionar en un acto de atención y cortesía, ¿sale? Podríamos pensar que los protocolos de las monarquías son simple atención y cortesía, pero al final del día imponen un respeto hacia el rey, hacia la reina, hacia el príncipe, cualquier otro. ¿De acuerdo?
Tal cual. Bien. Vamos con esta última. ¿Se va a extinguir la costumbre internacional? Sí. ¿Por qué razón? Cuando ya no sea requerida ni consultada. ¿De acuerdo? El día que las monarquías dejen de existir, ya no va a haber protocolos en ese aspecto. ¿De acuerdo? Así de simple. ¿Qué va a pasar también con la costumbre internacional? Constituye una fuente directa del derecho internacional, ¿sale? Va a encontrar su origen en las instituciones locales que son competentes para operar lo que son las relaciones internacionales. Por ejemplo, lo que es el derecho diplomático. Todo el derecho diplomático nace de la costumbre, ¿va? Todo. Vamos a encontrar que en lo que es el derecho diplomático, la mayoría de esos ordenamientos nacieron primero como unas conductas reiteradas y constantes. Después se consideraron obligatorias por la comunidad internacional, ¿sale? Encontramos aquí el protocolo diplomático, ¿sale? Al pasar de los años, se fueron plasmando en documentos oficiales. Uno de ellos lo vamos a encontrar en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares. ¿Sale? Entonces, les decía que los agentes diplomáticos gozan de privilegios y de inmunidades, precisamente por esta cuestión de la costumbre, ¿no? Podríamos hablar de un privilegio, transitar libremente por el país en donde está. Pero también tienen ciertas limitantes. Por ejemplo, el agente diplomático no puede emitir opiniones sobre la política del país en el que está. ¿Sale? Sí puede estar de chismoso con el jefe de Estado de su país, pero no puede emitir opiniones acá. ¿De acuerdo? Son cuestiones, ¿no? Dentro de la embajada, el embajador y los que estén ahí pueden hacer lo que quieran, ¿sale? El país donde están no puede decirles, no festejes el 5 de mayo, porque aquí no se festeja el 5 de mayo. ¿Qué va a decir el embajador? La embajada es territorio mexicano. Nosotros somos mexicanos y celebramos el 5 de mayo, punto. Pero solo dentro del territorio de la embajada, ¿sale? Si ese país celebra el 4 de julio, la Embajada de México no le puede decir, oye, no eches tanto juego pirotécnico. O sea, ¿sale? No se pueden meter, es un ejemplo nada más, pero no se pueden meter unos con otros, pero dentro del territorio de la embajada pueden hacer lo que quieran. ¿Sale? Y al final del día son cuestiones que se volvieron costumbre, ¿no? Ok. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿No? Los que están del otro lado. Ninguna. ¿Qué pasó? ¿Ninguna? Ninguna, profesora. Gracias, Aranza. ¿Los demás? ¿Todo claro, entendido? ¿Confundidos como Confucio? No se les decía que ese temario es gigante. Ok. Bueno. De todas maneras, si tienen alguna duda, usen el foro. ¿Sale? Yo les voy leyendo lo que ustedes aporten en el foro. No les voy a poner una pregunta. Lo que ustedes quieran aportar en el foro, retroalimentación, algún comentario sobre el tema, o si les surge en el momento alguna duda, yo lo checo y ya se las voy a ir resolviendo. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora viene lo feo del asunto, ¿verdad? Tienen aquí su primera actividad, ¿sale? Está en plataforma. Les las puse hasta el 15 de septiembre, pero si se les complica, nada más me avisan que las van a entregar un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Van a leer ese texto que les puse de América Latina y su papel en la configuración del derecho internacional, ¿ok? Aquí se les puse mínimo 2 cuartillas. No me pongan espaciado de 30 por 30. Y de preferencia letrarial, ¿sale? Para que todos tengan más o menos la misma cantidad escrita.
Si no lo quieren hacer en la computadora y lo quieren hacer a mano, no tengo ningún problema. ¿Sale? Si quieren ir leyendo y apuntando de su propia manita, no se preocupen. Lo único que sí les pido es que cuando lo suban a plataforma lo hagan en PDF. Porque si lo suben en algún otro, no me acuerdo cómo se llama. En algún otro formato, cuando yo lo quiero descargar, no me deja verlos. Y entonces los tendría que hacer trabajar doble. ¿Sale? Entonces, de preferencia en formato PDF, ya sea su documento en digital o su foto. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo. ¿Sí? Ok, ya les iba a preguntar. Acá tienen el texto, ¿eh? América Latina y su papel en la configuración del derecho internacional. ¿Sale? Bien. Aquí tienen el foro para lo que quieran opinar o contribuir a la clase, ¿sale? Ok, chicos. Me cansé de hablar. Y ustedes de escucharme seguramente. Bien. Los chicos de línea, ¿alguna otra cuestión que quieran aportar? Y si no, ya pueden ir a descansar. Por ahora ninguna, profesora. Muchas gracias. Ok, Abraham, gracias. Ninguna, mis, hasta luego. Gracias, Pati. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Adiós, Aranza. ¿Ustedes, chicas, alguna duda? ¿Algo? Ok. Espero no haber ido muy rápido. Sí, si van teniendo duda me las van diciendo también, ¿sale? Lo que pasa es que me estreso de decir, pensar. Sí. No sé qué te voy a entonces lo de los tratados. Primero, la licencia de cargo. Entonces ya tienen. Un antecedente. Perfecto, perfecto.